sumen a un partido, una identidad, un proyecto colectivo que a su vez empiece a crear pues cambios verdaderos. O sea, para eso es la política electoral. Se nos olvida mucho, pero y no lo decimos tanto. O sea, al final la política es cómo encontrar acuerdo en la diferencia, pero sobre todo es cómo podemos ponernos de acuerdo para vivir mejor, ¿no? Eso es la política, es un arreglo colectivo. Y estar en un instituto político como movimiento ciudadano lo único que hace, o sea, es un vehículo para la participación ciudadana en los asuntos públicos. Eso es lo que O sea, es tenemos que hacer. organizarse para participar de lo Exacto, que todos necesitamos de forzosamente exacto. ser parte, ¿no? Se ha denigrado mucho y se ha eh, vuelto una palabra negativa a la política, el partido político. Si tú ves los escalones de prestigio en las diferentes encuestas, pues siempre salen hasta abajo, en los escalones más bajos, los partidos políticos, los diputados, los senadores, etcétera. Y en la parte de arriba, en los escalones superiores, de más confianza está la iglesia, el ejército, etcétera. Es bien interesante porque si te pones a ver, eh, los que están arriba, que tienen más confianza, son por definición pues, instituciones opacas, en algún sentido no son muy transparentes, dogmáticas, etcétera. Y la paradoja es que las instituciones que creamos a través del voto, Las pues, democráticas, las que nosotros creamos literalmente a través de nuestra participación, de ir a depositar una papeleta en una urna y de hacer todo un arreglo, pues las denostamos, no nos, o sea, las rechazamos. El trabajo de alguien que se dedica a esto es cómo cambiar ese orden de valores, porque eso te dice un orden de valores también de la sociedad, ¿no? Yo creo que eso es lo interesante. inyectado, por supuesto, por los resultados que han ofrecido quienes han participado, quienes han estado al frente de las participaciones en la política, ¿no? O sea, los políticos se han ganado de alguna forma, no todos, por supuesto, hay honrosísimas excepciones, pero ha pasado que poco a poco este camino que han tomado a estar en la parte más baja de esta comparativa o de esta escala de valores o de esta escala de confianza de la gente es precisamente porque de alguna forma algunos, muchos, han tenido acciones que han desembocado al final en una molestia social, en un problema que ya la gente identifica al político como algo negativo. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que hay algo poco más, o sea, sí, por supuesto, hay muchísima desilusión, pero también hay esta... creímos que la democracia nos iba a hacer guapos, ricos, nos iba a dar... A resolver la vida. Sí, o sea, vendimos en México, sobre todo antes de la transición, eh, a la democracia como tal, como la solución a todos nuestros males. Cuando llega Fox al poder, que sale la alternancia, que realmente empieza en el 97, cuando en la Cámara Baja se pierde la mayoría del PRI. Entonces ahí es cuando empieza a haber equilibrios y nos damos cuenta que la democracia es todo lo contrario a lo que pensamos. La democracia es desorden, es caos, es incertidumbre, es mayorías contra minorías, pero también es populismo, también es muchas cosas. Estoy leyendo un libro que se lo recomiendo ampliamente, que se llama La Casa de la Contradicción. Es el libro, el último libro que publicó Jesús Silva Herzog Márquez, que a mí se me hace el mejor ensayista de México. Está escrito de manera muy bonita, o sea, la verdad es que tiene una prosa increíble. Y además explica esto de cómo la democracia es eso, es la casa de la contradicción, es donde la mayoría manda, por ejemplo, pero tienen que ser respetados los derechos de la minoría. Donde se supone que vas a gobernar con eficacia, pero a su vez, por ejemplo, tienes muchísimos contrapesos y obstáculos para no gobernar eficazmente, ¿no? Entonces está llena de contradicciones el sistema democrático. Y, el no, y al ver esto, pues uno se frustra, porque lo que quieres, no te interesa todo el procedimiento, a ti te interesa, y con razón, que las calles estén pavimentadas, que haya luz en tu cuadra, que haya mejor seguridad, mejor educación, te interesa el resultado, pero la democracia es proceso, ¿no? Entonces nos la vendieron como resultado. Y ese es el gran, yo creo que la gran desilusión por ahí empieza y además, pues sí, gente que ha llegado al poder que no tiene ni idea. El, Chucho lo que hace es describe a Fox, por ejemplo, como el presidente del no poder. O sea, él nunca entendió, era un gran candidato, pero no fue un gobernante, tal cual no cambió nada, en muchos sentidos. Bueno, Calderón nos llevó una guerra, la frivolidad de Peña nos trajo, pues ahora sí que el resorte populista que estamos viendo ahorita, y ahorita tenemos un gobernante con una popularidad
incremental e impresionante, pero pues yo creo que con resultados desastrosos de gobierno en materia de salud, en materia económica, en materia educativa, pero pues, que estás cimentado en una popularidad que nadie puede negar. Entonces, eso es un resumen más o menos. Este peloteo de los conservadores, neoliberales y demás contra los populistas, socialistas que, bueno, quieren vender ahí como que son la panacea y que de alguna forma ninguno de los dos ha dado resultados, es lo que ha provocado que de alguna forma se esté yendo a los extremos en los países, como poner como ejemplo Latinoamérica, que de pronto llega un populista al poder y de pronto un conservador total y muy arraigado a muchos principios, sobre todo de coartar libertades. ¿Eso es lo que está pasando en México también? ¿Es un fenómeno que también estamos viviendo en México? Sí, porque el populismo no es una ideología tal cual. De acuerdo. El populismo es, por decirlo así, un estilo de hacer política parasitario a una ideología. O sea, puede haber populismo de derecha o de izquierda. Es un estilo de también modificar, trastocar la representación democrática. La representación democrática normalmente se entiende como mandato, pero para el populista él encarna al pueblo, ¿no? Entonces, lo de los extremos yo creo que va porque también el discurso populista se nutre, se alimenta del simplismo. Entonces, cuando ves que la democracia son procesos bien complejos y como decía Bismarck, no te fijes cómo hagas, o sea, solamente cómete la salchicha, no te fijes en cómo se hace la salchicha, lo mismo de las leyes, ¿no? Okay. Entonces, cuando nos vemos que es tan complejo, pues que alguien diga que va a acabar de manotazo con la corrupción, que se va a acabar la pobreza por decreto, que van a bajar los precios. Que gobernar no tiene mucha ciencia. Que no tiene mucha ciencia, que es 99% honestidad, capacidad, etcétera. Pues dices, pues está chido, ¿no? Entonces así sí. Cualquiera podría ser. Cualquiera, etcétera. Entonces, el populismo se nutre por un lado de la simpleza y además creo que estos extremos que tú estás describiendo, que son ciertos, también tiene que ver mucho la revolución tecnológica y digital. Estamos en un momento en que pues vemos lo que queremos ver. El algoritmo de todas las plataformas nos da nos muestra lo que quieren. Lo que quieren. Y eso una cúpula mediática. No, lo que tú vas queriendo. Okay. O sea, tú vas insertándote en ciertas ideas, ciertas cosas que te gustan. Y vas jalando ciertos contenidos por supuesto, porque es un negocio. No es la famosa industria de la atención. De acuerdo. Y creo que si combinas esos dos, llegas a los extremos ahorita. Por ejemplo, que no hemos llegado aquí en México, pero en Estados Unidos hay republicanos que no pueden ver a demócratas. O sea, que llega a ser un problema de convivir. Sí, o sea, es un problema existencial, ¿no? O sea, yo creo en las vacunas y creo que la vacuna me va a salvar la vida. Y el otro dice, no, la vacuna me va a matar y me van a poner un chip los que controlan el mundo, que son los lagartos. Y los dos te dan razones, ¿no? Pues yo soy de estos, ¿no? Porque yo sí creo en la ciencia. No, es que no creo en la ciencia porque pues, así es. Y esto creo que se está replicando en muchísimos países, en México obviamente, pero aquí con tantas necesidades que hay, yo creo que la ideología pesa un poco menos. Y lo que necesitamos es empezar con buenos gobiernos. Y pues ahí vamos, espero, en Jalisco y Nuevo León. Perfecto. Oye, tú tienes un recorrido, una trayectoria, has sido funcionario, has sido auxiliar, has trabajado en oficinas, en la CEP, has trabajado en el Infonavit, fuiste director de Infonavit aquí, fuiste candidato, como ya me lo habías platicado, desde una parte primero plurinominal o de representación proporcional, tengo entendido, en una diputación federal, y después lo fuiste en territorio por el Partido Revolucionario Institucional, en un momento en el que el PRI sufrió un cambio o rompió un paradigma de la fortaleza que tenía estructural, sobre todo, se dio cuenta que no la tenía ya. Pero te tocó esa transición y te tocó ser un candidato al que se le apostó mucho por parte del partido porque eras el candidato ciudadano, no un militante, al igual que su candidato a la presidencia, no un militante que podía aportar algo más, pensaban ellos, que pudiera jalar a la gente que no te viera como el típico político, sino como el joven ciudadano que quiere participar en política. Desafortunadamente en tu caso o para tu causa no fue no fue lo suficiente como para haber logrado la diputación. Pero después
vuelves a Movimiento Ciudadano en una Me diputación. gusta la mala vida, vaca. Y más o menos en la misma zona geográfica, que es lo peor, el cuarto distrito federal más o menos empata con el distrito 5, parte del distrito 1 local, y del 3. No, el quinto cae completamente en el cuarto. Todo en el cuarto, ¿verdad? Y bueno, es un partido distinto, con una ideología muy distinta, con una forma de participar dentro del partido también muy distinta. Y hubo quien te criticamos, me sumo, por supuesto, y lo digo aquí de manera muy frontal, porque decíamos, a ver, ya fue candidato, volvió a ser candidato, te veíamos en la Ciudad de México, participas como columnista, como analista en medios nacionales, y decíamos, oye, no vive en Durango, no vive el arraigo duranguense, y viene cada X tiempo a ser candidato. Y de pronto, al menos en lo personal, yo recibí una bofetada con el que recibiste la encomienda de la coordinación estatal del Partido Movimiento Ciudadano. Lo digo porque... No, ¿por qué bofetada? Pues, no, me refiero al sentido de que yo decía, no le gusta participar en la política partidista, de empezar a generar desde el partido. Ya. Hoy te veo así, hoy sí te toca participar así, y entonces en ese sentido yo dije, caray, no, espérame, hay que platicar con Martín porque lo que yo tenía o la perspectiva que yo tenía de Martín no es la que a lo mejor es, porque en realidad hoy estás participando en una tarea muy difícil, titánica, que además viene obedeciendo a un comportamiento dentro de este partido que había sido en algún momento una franquicia personal de José Ramón Enríquez en su momento, lo fue también en su momento de Juan Quiñones Ruiz. Incluso podríamos decir que lo fue del propio Óscar García Barrón, porque en su momento fue un proyecto de él y de su gente, por así decirlo. Metió a su gente. Hoy llegas limpiando el partido. No tanto corriendo gente, no sé, ahorita tú lo platicas, pero llegas limpiando estigmas que se tenían y cambiando un poco la imagen del partido, de cómo se percibía a sí mismo. ¿Cómo es que ahora, desde esta parte, construyendo y todo, estás viendo la diferencia de trabajar en la parte de la política partidista? ¿Cómo te ha recibido la gente? ¿Cómo te ha recibido en tus recorridos que he visto que has estado haciendo alrededor del estado? ¿Cómo lo has recibido tú y cómo te han recibido a ti? Bien, pero me regreso a la primera parte porque es muy interesante y mucha gente me lo ha dicho. Yo siempre quise participar, o sea, en el partido que militaba antes. ¿Eras militante del PRI? Sí. Okay. Sí, y mi renuncia la hice demasiado pública, creo. O sea, porque además cierto. escribí una carta fuerte y luego un artículo en el Universal y luego varias entrevistas. Pero acabando la campaña del 18, que efectivamente fue una contienda electoral enorme, o sea, bueno, se vino la marea de Morena, que fue tsunami. O sea, yo tomé una decisión de vida cuando tenía, yo creo que 20 años. Yo dije, yo quiero ser político. O sea, yo desde chiquito me gusta esto. Okay. Esto se lleva en la sangre y necesitas estar medio loquito. Entonces yo tenía las dos, o sea, tenía la característica de ya saber qué quería, ¿no? Y me gusta mucho la academia. Entonces yo quería combinar las dos cosas, creo que se puede. Y creo que los mejores políticos que ha dado este país de alguna manera lo combinaron. Entonces yo siempre tuve esa vocación. Cuando me dicen dónde quiero estudiar, yo vivía aquí en Durango, yo quería estudiar pues, en la Escuela Libre de Derecho, era mi sueño, pues en la Ciudad de México. Me meto al trabajo parlamentario, voy a la Cámara de Diputados y digo, quiero ser diputado, quiero ser parlamentario. Y realmente yo creo que en el Congreso se deciden cosas muy importantes y que un buen legislador puede hacer una gran diferencia. Y tienes que saberle que es una profesión. Y no necesariamente con títulos académicos, ¿no? Es realmente un oficio, okay. ¿No? Como en Inglaterra, como en Chile. Que se va viviendo y se va te vas arraigando. Exacto. Y entonces yo dije, bueno, yo quiero. Me voy a estudiar más, mis posgrados, todo becado. Estudiaste en Alicante, estudiaste en Chile. En Londres. Y o sea, la verdad es que lo disfruté muchísimo. Y yo no creo, y te lo digo en serio, que me merezca nada, ¿eh? Porque luego todo el mundo me dice, no, es que tú piensas que te lo mereces y eso. No, yo sé y estoy muy consciente de lo privilegiado que soy, de que muchas cosas no son producto de mi esfuerzo, sino que simplemente por el lugar donde yo nací, por las circunstancias se dieron. Okay. Y en ese sentido no que creo... Eso, o sea, hace falta ser bastante
sincero, ¿verdad? Sí. Porque hay quien se pone la No, o sea, capa de yo luché y vengo de una familia muy pobre. No, para nada, para nada. O sea, cada quien en su vida creo que enfrenta distintas dificultades. De acuerdo. Cada quien en su vida personal las tiene, yo las he tenido como todo ser humano, pero yo no creo que me merezca nada en la vida, ¿no? Eh, eh, y entonces, pues, lo que sí tenía muy claro era que quería ser diputado. Entonces, la primera vez lo intento, trabajando en la Embajada de México en Chile, empiezo, yo le dije a mi entonces jefe, yo quiero, me dijo, órale, pues te voy a empezar a impulsar, necesitamos cuadros jóvenes, etcétera. Es un señor al que yo admiro mucho, un político, Otto Granados, un político intelectual, de esos que ya no hay. Y me ayuda, pero quedo en la lista, o sea, se supone que me van a meter en un buen lugar y me pasan al 22. O sea, para que yo hubiera quedado como diputado, se tendría prácticamente que anexar Guatemala, se hubiera unido Baja California, una cosa así, ¿no? O sea, imposible. Matemáticamente imposible. Okay. Entonces ya digo, bueno, está bien, pero se me queda la espina y dije, bueno, pues ¿para qué andas pidiendo favores? Mejor vete a territorio. Entonces trabajo un año, era embajador él en Chile, Otto, lo mandan a la subsecretaría de Educación Pública, a la del ramo, la más importante, y me invita a su jefe de oficina. Y yo le digo a mi entonces jefe, le dije, perfecto, le dije, te doy un año. De toda mi vida yo lo empeño aquí en la secretaría, porque aparte es precioso, o sea, el tema educativo es precioso. Y trabajar con él en serio, es algo que me enseñó mucho. Le dije, yo te doy el año completo. Le dije, pero por favor, en un año mándame a mi tierra, porque quiero hacer territorio. Y ayúdame a poder estar en un lugar donde yo pueda ayudar a la gente. Así fue, porque dije, eso es hacer política. De acuerdo. Y por eso llego al Infonavit, ¿no? O sea, me ayudan mucho, da la casualidad que llega alguien que yo conocía como director nacional. Entonces, y llega una gran delegación. David Penchina, ok. Llego y es una gran delegación en donde, o sea, tienes, en serio, el Infonavit es una institución preciosa del Estado mexicano, muy subvaluada en muchas cosas que no valoramos. Pero entonces, que socialmente tiene un gran impacto. Pero impacto enorme. Entonces me di cuenta de dónde estaba sentado, todas las herramientas que se tienen sociales, de que muchos trabajadores no conocen lo básico, sus derechos. Entonces me empiezo a ir a todas las empresas a dar pláticas a todos. Me empiezo a meter a las casas, a los fraccionamientos. Y eso nada más hacía que yo hiciera mejor mi chamba. Obviamente pues me empiezan a voltear a ver. Dicen, este chavo que aparte todo lo grababa por Facebook, empecé a utilizar redes sociales, aquí me dieron una apertura en medios mucho. Entonces me empiezan a voltear a ver. Y bueno, pues era en ese entonces militante de ese partido. Y yo estaba buscando el distrito 04, porque luego me regañan en Twitter. Ah, ya sé. El cuarto federal, yo estaba buscando. Ni lo mencionas. Y al final no se pudo, quedó Don Pedro y me ofrecen el quinto local. Me ofrecen, dime cuál local. Le dije el más complicado, que es el quinto. Yo dije el más complicado. ¿Por qué? Porque yo me quería, porque luego iban a decir nada otra vez, ¿no? Lo mismo, ¿no? Ahora, ¿por qué el más complicado? Porque habrá quien diga, territorialmente es el más sencillo porque es el más chiquito. Pero ¿dónde está lo complicado? Es bastión panista. Es el bastión panista. No, y aparte territorialmente también es complicado. Deja tú que, sí, es un poco chico, pero hay zonas enormes donde, o sea, donde se supone que hay casas y hay escuelas. Y el centro sí es muy, muy panista, es muy conservador. Y veían PRI, te cerraban la cara, digo, la puerta en la cara, pum. Entonces yo dije, voy ahí. Y la verdad, bueno, no gané, pero no me fue mal. O sea, ¿fuiste el más votado? No, Meño sacó 11,100 votos y yo saqué 10,900, con la diferencia que Meño ya había venido de la candidatura a la presidencia municipal. Por supuesto. Y él iba por un distrito que conocía y Meño lo hizo bien y creo que lo hicimos bien. Pero tampoco ganó. Tampoco, no ganó nadie. Nadie ganó. Ganó Gabriel Hernández en el 15. Fue la única. Fue la única. Pero al día siguiente, Alex, nadie me marcó. Está así, o sea no es porque yo empecé a marcar, así, ¿qué onda? Pero pues nadie del PRI, no local, o sea, y lo he dicho públicamente a Luis Enrique Benítez, en ese entonces era presidente, la verdad es que con él llevaba muy buena relación, la llevo, pero del PRI nacional no hubo ninguna atención a sus candidatos, nunca se llamó una reflexión, al contrario, como que se encapsularon totalmente y se ensimismaron y dijeron, no, es que el pueblo se equivocó.
Entonces yo empecé a ver esas reacciones y O escribí. sea, fue una reacción soberbia Mucho. de la gente se equivocó. Sí. Que a lo mejor sí, a lo mejor ahorita ya vamos a decir. No, yo creo que no. Pero sí hubo una reacción entonces de decir, nosotros no estamos mal en la manera en que hicimos política. Es la gente. Es la gente. Okay. Y yo no. Y escribí un artículo fuerte en Nexos que se titula, y lo pueden ver, El PRI qué hacer. Y me lo aplaudió todo el mundo menos el PRI. Por supuesto. No, pero pues, antes el PRI era muy crítico de sí mismo. O decía que lo era. No, sí era. ¿Sí era? Una beta muy crítica de sí mismo. Y, pues, ya, y luego me voy a México por una cuestión bien básica. O sea, me invitan a un despacho, me invitan a un programa de televisión, y aquí pues yo no tenía chamba. ¿No? O sea, bien, o sea, pues o tiene chamba o no tiene chamba, y aquí pues, yo necesitaba trabajar. O sea, no tengo padres ricos ni nada, me ha ido bien, pero necesito trabajar, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo con eso de que uno no vive de la política. No. La política es un trabajo. Entonces, pues me voy a trabajar allá. Y yo iba como representante del PRI al programa, ¿no? De debate ahí en Punto y Contrapunto. Y me defendía las políticas del PRI, pero cada vez se me hacía más complicado porque hacían más cosas. Y cuando votaron la reforma educativa en contra, o sea, bueno, por abrogar la anterior, que yo hice, yo redacté, yo ayudé a implementar, dije, no, esto sí está muy cañón. Así fue. De ahí empezó. Y luego... O sea, el propio partido que ellos tenían como bastión de reformas estructurales apoyó la derogación de la... En 5 minutos todos votaron a favor de la abrogación de toda la reforma educativa. Que fue un retroceso, enorme. Que bueno, nos podemos echar todo un capítulo de ese tema, pero fue una incongruencia muy grande, porque era un proyecto de nación. Fue lo que más con Enrique Peña Nieto lo que más se presumió en el gobierno de Peña. Pues Aurelio Nuño, que era el secretario, todos los días estaba en primera plana, y que la reforma educativa. Y desde Choifet, creo, sí. Aunque siento que lo expusieron de una forma muy lejana a la realidad, me parece en lo personal que Choifet tomó un papel muy de juzgar el trabajo de los maestros, cuando había muchas cosas muy buenas dentro de esa reforma. Yo he escrito al respecto que cambiaban la vida laboral de los maestros, que cambiaban la estructura de la educación y que cambiaban también la forma de ellos mismos concebirse como maestros. Por supuesto. Los hacía nuevamente actores sociales que habían perdido a través de los años. Pero bueno. Y permeó mucho el tema de que se supone que los despedías, ¿no es cierto? Que los perseguían para quitar plazas. No es cierto, hubo errores, claro, fue una reforma normal. Bueno, pero en 5 minutos la borraron de la Constitución. Nada más hubo una diputada que votó en contra de esa contrarreforma. Y ahí dije, no, esto está medio raro. Y luego vino la pandemia, y toda la pandemia estuve aquí, ¿no? Toda la pandemia estuve aquí, que fue, bueno, al principio de la pandemia, 7 meses. Entonces todo el mundo, cuando me decía, es que no eres de Durango, pues aquí estoy. O sea, pues tomaba las llamadas de Foro TV, pues las tomaba en mi casa por Zoom, ¿no? Claro. En ese entonces también muere mi padre, que aquí. Entonces fue una época, ¿no? de mucha transición, hace un año. Pero yo, o sea, a mí me daba mucha risa que en Twitter me decían, no, es que ni es de Durango. Pues aquí estoy, o sea, pero ¿qué quieren que haga? O sea, estábamos encerrados. Yo te lo decía, pero es que esa es la percepción que había. Sí, o sea, estábamos encerrados, 2, pues sí, en la vida partidista no hubo oportunidad. Busqué en la dirigencia nacional, al dirigente nacional lo busqué hasta el cansancio. Pero verlo es más difícil que ver al Papa, ¿no? Y esa forma de hacer política, yo dije, no, pues ya, hasta el gorro. Y pues me fui desentendiendo del PRI, insisto, en lo nacional. Y luego llegan y empiezo a tener pláticas con Jorge Álvarez Maínez, que es el secretario general del Movimiento Ciudadano, hoy el coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados, y que yo soy su suplente. Empiezo a tener pláticas y pues muy distinto. Eso me lleva a la segunda parte de tu pregunta. O sea, en serio hay una forma muy distinta de concebir lo público, de hacer la política, de comunicar. La primera reunión a la que llego, eran una chaviza, ¿no? La banda chilanga y yo, pero toda la banda chilanga en tenis, tomando chela, mezcal, viendo cómo era la estrategia de comunicación, pero una cosa muy relajada. Y ahí tenías a la tesorera del partido, tenías al secretario general, tenías a los próximos candidatos, me presentaron entre risas y todo. O sea, eso jamás
o sea, jamás se viviría en el PRI. O sea, una informalidad que te llamó, que te habló Claro, porque te hizo sentir cómodo. Me sentí mucho más a gusto, porque yo vi algo muy parecido cuando viví en Chile. O sea, los partidos de izquierda chilenos, también los ingleses, son muy así. O sea, la política sí es cosa muy seria, pero no significa que te tienes que tomar tan en serio. O sea, no es amargarse, es serio, no amargado. De político, ¿no? Que con el whisky, que pues, una hueva enorme, la neta. Entonces, creo que eso es lo que yo vi en Movimiento Ciudadano, que dije, no, de aquí soy, ¿no? Okay. Me ofrecen ser candidato y digo, pues, ¿dónde me apunto? Porque aparte ya conocía, dije, ya sé lo que es una campaña, hay un equipo que pude armar aquí, que cuando dice, no, es que llega la dirigencia Martín Vivanco, no, llega la dirigencia realmente un equipo, ¿no? Un equipo que es el que ha trabajado, que realmente hemos hecho, pues no me gusta hablar de estructuras, pero sí, o sea, células a las que podemos acudir. Un grupo de trabajo que sabe hacer las cosas, al menos que ha trabajado junto. Que empezó en el 5º distrito y ya nos expandimos al 4º distrito, al distrito 04, y empezamos a hacer todo el trabajo que pues, resultó en que ese equipo se llevó el 52% de la votación de Movimiento Ciudadano en el estado, ¿no? 15,192 votos. Okay. Entonces ese trabajo tuvo resultados. O sea, había cuatro candidatos a diputado federal y en tu caso obtuviste más de la mitad de los votos de todo el estado. Sí. Ok, de acuerdo. El equipo. Bueno, insisto, digo tú porque tú eras el candidato, al final votaron por Martín Vivanco, pero es un logro de equipo. Y entonces, eso fue, creo que lo que yo llego a ver otra vez a mis amigos del Nacional, empezamos a platicar, y cuando se da el cambio yo lo tomo como un reto en donde yo, insisto, me siento como en mi casa, ¿no? O sea, es una casa que yo quería. A mí me dijeron algo antes de que empezara, un amigo me dijo, construye el partido en el que a ti te gustaría militar. Okay. Construye el partido en el cual una persona, porque se parece mucho a mí, como tú y como yo, quisiéramos en serio ponernos la camiseta e ir a chambear desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche y convencer a gente porque realmente tenemos propuesta, porque hay discurso, porque hay fondo, porque hay ideología, porque también hay lo voy a hacer, hay naturalidad. O sea, a mí, y hay seriedad en las cosas que tienen que ser serias, ¿no? De acuerdo. Congruencia también, sí, ¿no? Al final. Sí, claro, la congruencia es básica en esto. Y pues dije, mira, pues qué padre, pues eso es lo que voy a tratar de hacer. Y ese es el proyecto que yo traigo en mi cabeza, efectivamente, que deje de dejar atrás esta imagen de que era una franquicia personalizada, sino que en 3 años la persona que tú quieras entrevistar, que sea el dirigente de Movimiento Ciudadano, tú consigas a Movimiento Ciudadano sin adhesión a un nombre, ¿no? Que no tenga propietario. Okay. Que no sea el partido de fulano. Exacto. Okay. ¿No? Y que realmente represente algo mucho más allá de proyectos individuales. Esa es mi misión, ese es mi objetivo. Ahora, hay muchas formas de llegar ahí. Hay que ganar elecciones, ¿no? Claro, hay que dar resultados. Son votos, hay que dar resultados, hay que hacer buenos gobiernos y hay que hacerlo poco a poco. Y lo bueno es que creo que, y se lo he dicho a muchas personas, o sea, mi circunstancia de edad todavía me permite pensar muy a largo plazo, entonces no tengo ansiedad de nada, ¿no? No tengo, o sea, no quieres ser gobernador mañana, porque no sientes que se te va el tren como otros, que de alguna forma podría ser su última elección o podría ser su última oportunidad. Sí, no, o sea, claro que uno cuando llega a cualquier lugar aspira a estar en el lugar más alto. Y es bueno, al final. Por supuesto, si no, ¿qué haces? Si no tienes ambición, yo creo que ¿a qué vas, no? Sí. En la política, el que no tiene hambre de triunfo personal, yo creo que difícilmente logra ser representante de la ambición de la sociedad por mejorar o por desarrollarse, ¿no? También, o sea, creo que ahí también hay cierta congruencia en querer para ti algo, aunque no sea necesariamente el objetivo primario, sí habla bien o habla un poco de lo que podrías representar. O sea, muchísimo. Al final no puede ser que no quieras tú para ti nada y no quieras triunfar, pero quieras que la gente salga adelante. ¿Cómo? No, y me han empatado. Hay un libro buenísimo que se llama Hombres de Gobierno, que son las biografías de muchos hombres de Estado, ¿no? A través de la historia. Desde emperadores romanos hasta Bismarck y luego, o sea, gente así. Y la tesis del autor es, los mejores gobernantes o hombres de Estado son
cuando empatas la ambición personal con un proyecto colectivo. O sea, la ambición de voy a ganar ¿para qué? Para tener poder. Ese poder lo voy a utilizar ¿para qué? O sea, y entre más poder tengas, si lo utilizas para algo bueno, pues vas a tener resultados buenos. Pero el que niega eso en política, ahí desde ahí yo de entrada digo, ya desconfío de esto. Porque se puso de moda, ¿no? Aquí en el mundo, pero en México no. No, yo soy un ciudadano. No, bueno, pues me metí a esto porque realmente quiero cambiar las cosas. Participo porque la gente me pidió. Y yo no vivo de esto, y yo tengo mis empresas, pero realmente, pues, bueno, pues a mí me gusta esto y aquí... O me debo al pueblo, dice cierto personaje. Sí, o sea, yo me entro aquí, pero yo no soy un político. No, a ver, maestro. O sea, la política tiene que ver con el poder. De acuerdo. Y necesitas una vocación, no es cualquier cosa, no es un juego, es algo donde convergen muchísimos intereses y donde cada vez que vas ascendiendo te das cuenta de la enorme responsabilidad que esto implica, porque, híjole, tienes que tomar cada vez más decisiones. O sea, he estado cerca de gente muy poderosa y las decisiones que se tienen que tomar en un segundo cambian literalmente la vida cotidiana de miles de personas. Eso es. Bueno, entonces a lo que se aspira es a tener ese poder para hacer algo bueno. Cuando ves el poder por el poder mismo, cuando confundes medios y fines, es ahí cuando ya te vuelves otra cosa, que no es un gobernante democrático. Perfecto. ¿Y cómo has recibido tú la participación de la gente, la intención de participar en política de la gente? Porque he visto que has invitado, o sea, has trabajado con gente que ya son regidores, pero has visitado a la sociedad en general, ciudadanos a los que les platicas el proyecto de partido, el proyecto de buscar ser la opción o de ser una opción para representarlos, para gobernarlos, que son dos cosas muy distintas, pero además de invitarlos quizá a participar, claro, activa o indirectamente, ¿no? De alguna forma. Uh-huh. ¿Cómo has recibido tú la percepción de la sociedad al partido y a tu persona? Creo. A mi persona. A tu persona me refiero, no quiero decir a tu persona, sino más bien a tu envergadura como dirigente. Bien. Porque no llegué como mucha gente pensó o auguraba que iba a llegar, ¿no? Así como que a cortar cabezas, ¿no? Que incluso se curó en salud, ¿no? Que se salió antes de que lo cortaras porque ya pensaban que llegabas. Aparte no fue nada parecido, fue totalmente lo contrario. Luego es muy divertido, pues tú lo has vivido, ¿no? Lo que se vive en la pantalla y fuera de la pantalla en la realidad es divertido. Claro. Pero no, yo llegué en una posición de construir. Todo el mundo tiene cabida, pero obviamente tiene que haber esta conexión entre el interés personal, el interés colectivo y pues aquí sí antes va el proyecto. Ese es el mandato que yo traigo, por un lado. Por el otro, creo que Movimiento Ciudadano, el Naranja, se posicionó, ya está posicionado en todo el país, nos fue muy bien. Obviamente es producto de un gran esfuerzo, obviamente que empieza, germina en Jalisco, pero ahorita pues encuentra su momento culmen en Nuevo León, pero también en Campeche tenemos la presidenta municipal, estuvimos a punto de ganar la gobernatura, y que sí hubo... Que de hecho estuvo muy cerrado. 6,000 votos. Entonces, y sí hubo cierta visión, no cierta, hubo una visión de mandar perfiles que representaran y comunicaran por sí mismos. Y me tocó la fortuna de ser parte de ese equipo. O sea, la verdad, me tocó la fortuna de ser equipo con Samuel, con Colosio, con Julieta Mejía, con Verónica Delgadillo, con Salomón Chertorivsky, con el propio Clemente, que es el coordinador, con mi compadre Jorge Álvarez Maínez. Y entonces, pues de repente esta oferta electoral y el fenómeno que fue Nuevo León, pues permea en todo lo nacional. Y ahorita llego, y en todos lados saben qué es el Naranja, todo el mundo canta la canción. Y todo el mundo tiene una imagen positiva, dentro de todo, positiva, ¿no? De Movimiento Ciudadano. Ahora, de ahí a el voto hay un gran trecho, ¿no? Claro. De ahí a la confianza para que te elijan. Porque tú así me hablas de ti, digo, no, sí, y a la hora de la hora. Claro. A lo mejor no que no vote por ti, pero a lo mejor ni voto. No, ni votan, y pues yo lo he vivido. O sea, el voto se talonea. O sea, en la campaña me decían, no, es que, ¿cómo? O sea, tú, Movimiento Ciudadano. Bueno, si te levantas a las 6 de la mañana y hasta las 11 estás tocando puertas y estás tratando de convencer gente, entre más toques puertas y te vean, la gente sí confía, porque saben algo muy básico, todo el mundo lo sabemos, alguien va a llegar. De acuerdo. Y ese que llega designa funcionarios y esos funcionarios toman decisiones
de los que dependen cosas básicas. Esa es una estrategia base ahora, ¿no? La deducción. Decir, o sea, de mis 5 opciones o mis 4, 3, 2, a veces así, hasta quién es el menos peor, porque a lo mejor no lo conozco, pero de los negativos que sí tengo registrados de fulano, mangano y perengano, a lo mejor como de él no tengo, podría ser una mejor opción. Y el que ustedes hayan escogido este tipo de perfiles o que estén buscando todavía este tipo de perfiles de gente que no tiene esos negativos, que ha participado a lo mejor en política de forma indirecta o que ha participado de forma directa pero que tiene un recorrido positivo, por así decirlo, eso es lo que podría ser una estrategia de Movimiento Ciudadano. Esa es la estrategia, ¿no? Esa es, obviamente, en este ámbito, pues hay cambios, hay cosas, hay personas que quieren participar que vienen de otros institutos políticos, de otros partidos, etc. Ahorita no ha pasado. Pero, por ejemplo, me decían, es que puedes cachar a alguien, pues depende a quién voy a cachar. O sea, yo no ando con ninguna red, ¿no? Es, si se van a adherir a este proyecto, bueno, es que expliciten las razones y a ver cómo lo ve la ciudadanía. Pero creo que la apuesta principal y la principal estrategia es ir creando una nueva generación de dirigentes que puedan cambiar el horizonte político de Durango. O sea, eso es lo que yo quiero. Y no que se hable nada más de una figura, insisto, sino de muchos liderazgos, porque en serio hay muchos. O sea, tenemos regidoras realmente excepcionales. Se puede hablar de Zaira Quiñones en Nuevo Ideal, que tiene un trabajo incansable, que ya fuimos a recorrer, que me acompañó a hacer campaña. Ella aquí en la capital le pedía el voto hasta los árboles, me impulsaba a seguir cuando yo ya estaba muerto, porque pues, o sea, a las 3 de la tarde, después de 8 horas caminando, y luego vuelve en la noche, y ella tiene una energía impresionante. Zaira, por ejemplo. Tenemos otra regidora en Canatlán, Saraí, egresada de Chapingo, ¿no? Que como tú sabes no es cualquier cosa, que egresar de Chapingo es la mejor escuela en la materia de agricultura, con una gran tradición de izquierda, ¿no? Ahí sí eran marxistas y no cosas, no bromas. No, sí. O sea, ahí sí era de machetazo. No esos de la UNAM que fuman marihuana nada más. No, estos sí eran de organizarse, ¿no? Y de repente nos empezó a exponer todo lo que había hecho en Canatlán, todos los programas, toda la ayuda que había dado, cómo había conectado a autoridades con proveedores y con empresarios para hacer programas sola. Eso es Movimiento Ciudadano. Eso es lo que estamos buscando. Gente que se ponga la camiseta y que dé resultados, independientemente de si le va a redituar y estar pensando en el próximo, la reelección. Eso sea natural. Eso era lo que te iba a decir. Al final, si tu trabajo es positivo y da resultados, la gente misma te va a impulsar y vas a tener oportunidad de seguir, ¿no? Por supuesto. Creo que eso a veces no lo entienden. A mí me molesta mucho, por ejemplo, que hoy algunos perfiles, y ahorita platicamos del ambiente político local, pero hay algunos perfiles que acaban de llegar a una diputación o que acaban de llegar a X o Y posición, no específicamente ahorita para no meternos en problemas, y que ya están pensando en lo que sigue, ya están trabajando para lo que sigue. Se vale, hay un proyecto ambicioso, se vale. Pero entonces yo pienso, bueno, eres hoy diputado federal, local, y me ofreciste a mi ciudadano que voté o no por ti, un proyecto legislativo, un proyecto en el que se supone ibas a trabajar. Y voté por ti. No voté por tu suplente, no voté por tu equipo, voté por ti porque tú me convenciste, o no voté por ti, pero la mayoría sí. Y lo vas a dejar a la mitad porque tienes una ambición o porque tienes otra aspiración. Insisto, se vale, pero creo que eso es lo que a muchos nos ha dejado con el híjole. O sea, ¿dónde está el proyecto? Pues por eso quería ser diputado, chingado. Sí, o sea, pues por eso, o sea, realmente por eso, porque yo creo que mucho de lo que pasa, el famoso chapulineo, etcétera, que depende en qué circunstancias se dé, hay veces que se puede, no justificar, pero se puede explicar. Pero yo creo que a muchos les pasa que llegan a una diputación federal, sobre todo, y dicen, ¿neta? Así, esto es todo, soy uno de 500 y en la bancada, y luego no le sé, y me metí en una comisión, y luego, ¿y cómo? Y no conocen a nadie, o sea... y nadie me pela por ser de Durango, sí, o sea, los chilangos ya agandallaron. No sé si los chilangos, pero, o sea, como que conciben, dicen, no, es que quiero ser diputado, ¿por qué? Pues no sé, porque quiero ser diputado. Pero me he encontrado muy poca gente, ¿no?, en esto, que realmente sabe para qué quiere llegar. De acuerdo. Y eso creo que sí tenemos que empezar a cambiarlo. Es mucho esfuerzo, porque la política
No solamente son razones y argumentos, es mucha emoción. Y se vale. Así es, la política también es emoción. Pasión, ¿no? O sea, hay que echarle los kilos, vaya, por no decir más. Hay un ensayo que publicaron justo cuando gana Biden, que habla, bueno, ¿qué le faltó al liberalismo? Y hay una frase lapidaria que dice, el liberalismo que no despierta emoción no se puede llamar una doctrina política. O sea, o si te dicen que todas las respuestas están dadas de antemano, que los expertos van a decidir por ti, que tú no sabes absolutamente nada, o sea, entonces pues le quitas a la democracia la parte del demos, del pueblo, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Entonces, eso es lo que creo que tienes que valorar en las dos cosas. Por un lado quieres llegar, bueno, ¿para qué? ¿No? Si tienes que meter un poco de razón. Y la otra es, pues también tienes que tener esta parte emocional de la política, que es fuerte, y que saber despertar esas emociones. Eso, despertarlas. O sea, que tú seas el factor que despierte las emociones en otra gente, no es nomás en ti, ¿no? Y eso es bien complicado. Y se puede hacer en dos vías. Como lo hace el presidente, que lo hace muy bien, en vía negativa. El presidente es experto en meter cuña en las emociones más negativas y que tenemos encapsuladas con razón, de la frustración, de la frivolidad, de que no pasa absolutamente nada, de un abandono. Eso ahí está. Y el presidente sabe perfectamente cómo despertar y aludir a esas emociones. A mí me gusta la política en el sentido positivo. Por ejemplo, un Obama. Obama te inspiraba a ser mejor, ¿no? Decías, no manches, o sea, yo quiero ser como él. Incluso cuando ganó y todavía no tomaba posesión, se respiraba un ambiente distinto incluso en México. Sí, o sea, todo el mundo decía, como que todos decían, nos va a cambiar la vida. Sí. Que digo, no se las cambió a los estadounidenses, no, nadie puede mucho cambiar. menos a los mexicanos, Sí, pero sí se había ese y con Biden pasó tantito al principio de la campaña, digo, al principio de su presidencia, ahorita le está yendo muy mal. Pero Movimiento Ciudadano aspira a eso, y creo que Samuel y Mariana Luis, y digo los dos, porque fueron los dos. Fue electo Samuel, a él hay que pedirle cuentas, pero en la campaña una figura política, no la esposa no la mujer, fue Mariana, despertaron un sentimiento positivo. O sea, acudieron a votar 200,000 jóvenes. Yo creo que yo por mí, no sé ni cuántos, no quiero decir la cifra, pero, o sea, que hayan despertado el interés en lo público de 200,000 chavos es algo que hay que analizar. Que era el target a lo mejor más difícil, ¿no? Es el más complicado. Es el más complicado, aunque tú y yo, ¿tú cuántos tienes? 39. Yo tengo 35. O sea, aunque hablamos todavía el lenguaje, porque somos chavos, pero están, o sea, no quieren saber absolutamente nada de esto. De acuerdo. ¿No? Que ellos hayan podido, ahí es un caso digno de análisis. Obviamente es mucho redes sociales, es mucho también la espontaneidad. Hay una diferencia entre ser influencer y ser gobernador. Creo que va a ser un gran gobernador, por lo que puede platicar con él. Trae muy claro lo que quiere hacer. Es un cuate súper, o sea... Porque el ser influencer no necesariamente quería decir que estuviera vacío por dentro, ¿no? Porque también eso es algo que a priori se juzga de esa forma. Como que quien de pronto es muy bueno para convencer por el lado del show o de la parte de las redes sociales y demás, hay quienes, yo no es mi caso, pero sí hay quienes de pronto dicen, no trae nada que ofrecer. O sea, es puro show y no trae nada que ofrecer. Y creo que no necesariamente es así. No, Samuel sí tiene... Como bien decías, la política no está peleada con el divertirse y vivirla bien. A mí me pasó en la campaña. Yo grabé un video con Yahweh. No sé si lo viste. Estaba bien chido. Si no te lo perdiste. Fue el video del año. Sí. Va a salir premiado. Pero al principio cuando me dijeron, oye, va Yahweh, más o menos te vas a tener que echar unos pasitos, dije, ay, jole. Pues después dije, pues qué chido. No, pues órale, y pues ahí me echo mis pasitos, está mi familia. Y cuando yo llegaba a las casas, los chamacos estaban cantando Durango con Vivanco. O sea, traían la cancioncita porque la veían diario en YouTube. Está muy pegajosa. Hombre, entonces, en YouTube, yo bajaba una aplicación y me salía Vivanco y yo dije, caray, ya me equivoqué. Traían un buen despliegue en ese sentido también. Por supuesto, sí. O sea, hay que saber cómo utilizar eso para bien, porque la gente no vota porque no conoce. Y eso alimenta un círculo muy vicioso por eso siempre están los mismos. O sea, cómo generas imagen pública es muy diferente a cómo generas imagen política. De acuerdo. Y te voy a decir, o sea,
te voy a poner un ejemplo, Gibran, lo ubicas, sí, Gibran Ramírez, sí. Gibran pensó que como salía diario casi en la televisión, tiene 200,000 followers en Twitter, es muy bueno comunicando, la verdad es que tiene fondo, o sea, la verdad es que sí. Pues iba a salir muy alto cuando se lanzó como aspirante a la dirigencia de Morena Nacional, que me gustó que lo haya hecho, O sea, se necesitan arrestos para hacerlo a los 29 años, claro, contra Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. Pero no salió así, porque es muy diferente la imagen política. Y te pongo un caso más cercano a mí. Yo salía en el Canal 12, todos los martes. Canal 10, todos los miércoles. Martes y jueves en Foro TV. Y luego tenía radio el jueves aquí en Durango. O sea, 3 programas locales, 2 nacionales. Y si tú me veías en las encuestas, sí era conocido, pero no tanto. Y después de una campaña y de ser delegado del Infonavit. Entonces, pues estaba mi conocimiento en 21, 22, pero nada que ver con los demás actores políticos. Dices, ¿qué necesitas hacer para ser conocido? Y es ahí cuando empiezas a decir, bueno, pues son campañas. Te enfrentabas a un fenómeno muy distinto. Sí, claro, pero por eso siempre son los mismos también, porque esto se va alimentando. Claro, sí, se va alimentando. O sea, estás tanto, pues ya piensan en lo mismo, ya fue presidente municipal, ya no sé quién, no sé cuánto. Bueno, sí, haces carrera política, se vale, sí. Hay que pensar cómo empiezas a impulsar a nuevos liderazgos porque no tengan las mismas oportunidades que tú. Insisto, yo sé que no me merezco nada. Entonces, yo tengo que impulsar a que gente que tenga las mismas oportunidades que yo tuve de hacer campaña, de tener la posibilidad de salir en televisión, de que tú me entrevistes, etcétera. Bueno, es abrir espacios y que no sea nada más un proyecto de una persona. Y con eso se genera algo muy diferente. En Chile está a punto de ganar Gabriel Boric, que tiene 35 años. ¿Por qué en México no podemos hacer eso? ¿Por qué nos tenemos que resignar a que otra vez un güey de 70 años nos vaya a gobernar? Pues no. Que además ya tiene unas ideas muy diferentes de lo que la sociedad, que no vivimos en ese rango de edad, tenemos, ¿no? Claro. Y de las perspectivas incluso de la visión de vida. Ya no hablemos de visiones políticas, de la visión de vida que tenemos. Difícilmente alguien de un rango de edad tan disperso, tan distante, quiero decir, de los jóvenes, podría pensar en qué están pensando en vivir o cómo vivir su vida. Por supuesto. O sea, no hay manera de que lo puedas empatar. Pero ahí mencionaste tú un punto muy, muy valioso que me parece que son las redes sociales que lo utilizaste en el Infonavit, que fue lo que ayudó a ganar de alguna forma la popularidad que tuvo Samuel García a nivel nacional, incluso no solamente en Nuevo León. Y creo que las redes sociales son un fenómeno que ha permitido, a pesar de que todos decimos, no me gusta la política y odio los temas de política, hay política en todo y se hace política por todo. Y creo que es muy importante que la sociedad empiece a participar en política de manera más activa. Porque esas decisiones que toman los que sí les gusta la política y los que de ellos hacen una vida, al final luego nos quejamos de las decisiones que toman. Pero les dejamos absolutamente todo. O sea, voto por ti y haz lo que quieras. Eso es lo que ha pasado, es lo que siempre pasa y es de lo que siempre nos quejamos. No regresan, no nos preguntan, pero cuando nos preguntan no participamos. Hay una consulta ciudadana, no vamos. Nos ponen el parlamento abierto, no vamos. Nos preguntan en qué quieren gastarse el presupuesto, no participamos, no opinamos, no decimos, pero nos quejamos. Hay una ventana abierta de la que yo me pude dar cuenta y fue la que me abrió a mí el paso para poder estar hoy aquí contigo platicando, que en las redes sociales exponer mi opinión me fue ayudando poco a poco. Opiniones a veces que muy erradas, ¿no? Opiniones basadas en la ignorancia que tenía yo de muchos temas y que sigo teniendo en muchos temas, pero que poco a poco me fueron empujando a querer seguir participando y un día me abrieron un espacio en un periódico y un día me abrieron un espacio en el radio y un día me abrieron un espacio y así se fue abriendo mi participación. Me pongo esto como ejemplo porque creo que si fuésemos un poquito más participativos y aprovecháramos ese tipo de herramientas que están a la mano de todos, o sea, ya no hay realmente la brecha que existe en muchas otras cosas, incluso en la educación misma, hay una brecha mucho menor en la participación social, al menos en la cuestión del acceso a las redes sociales. Exactamente, ahora la cuestión es... ¿Cómo se jala a esa gente que tiene ese acceso y que tiene esa ventana a que se asome, a que a lo mejor no en Movimiento Ciudadano propiamente, sino que participe en la política? Ustedes como partido,
¿cómo piensan hacerle para jalar que esa gente empiece a participar, si no en el partido activamente, sí a empaparse un poco más para que cuando el juicio se haga de lo que están haciendo o dejando de hacer los partidos, sea un poquito más real, sea más cercano a la realidad de lo que verdaderamente están trabajando? Es que hay ahí de dos. Por un lado, sí, o sea, los que tienen acceso a redes sociales y que pueden participar, etcétera. Yo creo que hay un momento, como a ti te pasó, que de tanto opinar de alguna manera quieres participar, porque o sea, participar en un medio es una responsabilidad enorme. O sea, la libertad de expresión es una precondición democrática, o sea, si libertad de expresión no existe lo que entendemos ahí afuera como sistema democrático, ¿no? Y tú tienes una responsabilidad enorme, entonces vas construyendo y de alguna manera, de tanto opinar, quieres ya ser actor, ¿no? En este caso, mediático. Por el otro, creo que hay muchas personas que están cómodas simplemente dando su voto, ¿no? Y sobre todo, yo diría clase media alta, hay muchos que nada más dicen, ¿sabes qué? No me molestes, ¿no? Y también se vale. Y hay otras, las más, que ni siquiera tienen las condiciones para poder, que su voto no vale igual que todos los demás. Déjame explico. No es lo mismo, y se da mucho en otros países, pero no es lo mismo un voto financiado, por ejemplo, por una corporación, que lo que hace es meterle lana a las campañas. En Estados Unidos se da mucho, ¿no? Le meten lana a las campañas, y entonces el representante que es electo, pues no va a obedecer a ti y a mí, va a obedecer a la corporación que le metió lana. Eso quiere decir que los directivos de esa corporación, su voto vale más, porque la Vamos a poner un ejemplo. Odebrecht. Me imagino, exactamente. Por poner un ejemplo muy palpable. Exacto, entonces ahí distorsionas. Entonces no es cierto que tú y yo tengamos la misma influencia. Hay ciertas personas que tienen más influencia. Ese es un primer dato. Lo segundo es que hay tanta desigualdad y tantas carencias sociales que de repente pedirle a alguien que participe y que se interese cuando no tiene ni siquiera sus bienes más básicos resueltos, pues es inhumano, ¿no? O sea, y nosotros vemos, por eso cuando me dicen, no, es que no es de Durango, los invito a una campaña, no, órale, que recorran conmigo y que vean, o sea, lo que realmente pasa a 10 minutos en Villas, en Los Duraznos, en Juan Salazar. Como dices, a 10 minutos, o sea, hay realidades muy distintas a veces de nuestro entorno. Hay muchos Durangos. A la vuelta de la esquina. Muchos Durangos capital, muchos Durangos en el estado. Y entonces te encuentras en serio historias que se te parte el corazón y dices, ¿qué le puedo pedir? ¿Qué le digo? O sea, ¿cómo le digo que confíe en mí? Porque yo sí voy a hacer las cosas diferentes. Y luego te empiezas a cuestionar, bueno, ¿y por qué no han podido? Porque al final le estás pidiendo lo mismo. Claro, es una confianza para gobernar. De acuerdo. Y luego te dicen, bueno, es que va a regresar. Pues tienes que decir, obviamente que sí, y vas a tratar de regresar, pero caminar otra vez, o sea, 10 horas diarias, pues muy poca gente lo puede hacer, a menos que sea una campaña. Entonces, al principio yo era muy honesto, yo decía, pues a lo mejor no, o sea, voy a tratar de hacer una reunión aquí, y voy a tratar de hacer una comunidad vecinal, el famoso círculo, para que nos organicemos, porque organizados se pueden hacer muchas cosas. Pero ahorita yo lo estoy viviendo, o sea, intentar regresar a todos lados es prácticamente imposible, o sea, tocar puerta a puerta es algo bien complicado, y esa es la mayor demanda, sí, pero viene de algo más, es que te quieren ver porque todavía no se resuelven las cosas. Si se resolvieran las cosas, no, pues te vale quién es tu diputado, ¿no? Sí. O sea, el chiste es decirte, ahí hay un bache, por poner un ejemplo quizá muy burdo. No, pero aquí hay un bache, pero, o sea, ven para que cuando vengas de nuevo, que ya eres diputado, veas que sigue ahí ese bache. Exacto. Y no has hecho nada, que a lo mejor no están en tus funciones también, que eso nos falta a veces entender como ciudadanos. Pero no ha habido un cambio porque vaya votado yo por ti, eso es realmente lo que la gente busca, ¿verdad? Exacto. Y ahora como coordinador de un partido, pues, o líder de un partido, o dirigente de un partido, lo que yo, o sea, es cómo todos los liderazgos que se van a construir, cómo realmente pueden generar que ese sentimiento vaya cambiando. Poco a poco, o bueno, si se puede de tajo, pero es dando resultados, son con hechos. La gente empieza a confiar en alguien por hechos. O sea, y si los hechos son congruentes, consistentes, y ves que la vida va cambiando y que hay apoyos, que hay mejores programas sociales, que mejora la educación, bueno, se va confiando. Así se hizo el PRI, ¿no?
así es la historia política de este país. Y después del 68 hay un Que quiebre en el sus sistema. grandes logros son el crear instituciones, pero esas instituciones daban resultado de alguna forma. Por supuesto, y aparte no fue cosa menor lo que hicieron después de la revolución, o sea, pacificar un país y meter a todos a los liderazgos locales, regionales, que eran generales aparte del ejército, en una misma institución no fue algo sencillo. Pero también el PAN pues, tuvo su momento en los 80s, aquí el Negro Elizondo fue un fenómeno. Y luego pues viene el ocaso de esa forma y creo que nos toca el movimiento ciudadano. Realmente sí creo que el movimiento tiene para largo y vienen cosas muy interesantes. Hay perfiles en serio buenos, pero en serio, comprometidos y que aparte tienen las dos cosas. Por ejemplo, a mí me encanta el territorio. En serio me gusta hacer campaña, lo disfruto. La gente no me creía, o sea, me dice, ¿cómo? O sea, no, me encanta. No, en mi familia es que estás loco, me gusta mucho hacer campaña. Y lo que yo veo a nivel nacional es un equipo que también le gusta hacer campaña, pero también le gusta estar en el Parlamento, también le gusta debatir, le gusta meterse a los temas de fondo y además se toma en serio las cosas que se tienen que tomar en serio, pero también pues no se toma tan en serio el mismo. O sea, yo creo que el no tomarte Hay tan una en serio... versatilidad que le da un plus. Hay que disfrutar también esto, o sea, y hay que confiar en que tú puedes transmitir pues, valores positivos y que te vean que disfrutas y que es un privilegio y es un honor servir y que no nada más choro. Porque en serio yo creo que la generosidad es el valor más profundo que tiene el ser humano. O sea, en ese sentido hay un libro también muy bonito, estoy citando demasiados libros, lo van a regañar. Pero hay un libro muy bonito que es una conversación entre el Dalai Lama y Desmond Tutu, el arzobispo de Sudáfrica que estuvo en la transición a la democracia. Y pues los dos, o sea, imagínate, ¿no? Creen en cosas totalmente diferentes. Uno es católico y el otro es budista. Y están en una conversación en la India, donde está exiliado el Dalai Lama, y van grabando la conversación y la van escribiendo y los están entrevistando y ellos conversan. Y todo culmina en un punto, es la generosidad. O sea, y para hacer todo un servicio público, la vocación de lo público, necesitas ser generoso contigo mismo, no tomarte tan en serio, reírte de ti mismo, saberte falible, saberte humano, saberte efímero, que esto se va en cualquier momento. Y también ver en el otro pues una persona completa con que tú no tienes idea de lo que está pasando, ¿no? Y eso te lo da una campaña, porque de repente, en serio, tú traes un chip y te cambia toda tu perspectiva. Al conocer a la gente, al ir a tocar las cosas. Pero, o sea, dices, no, o sea, el típico lugar común, ¿no? De que, híjole, yo quejándome, esto sí es un problema, ¿no? Eso es lo primero. Pero segundo, empiezas a reconocerte en el otro y a sentirte que eres parte de algo más grande. Y eso te lleva a la generosidad. Porque cuando te sientes aislado y solo y piensas que todo es producto de tu esfuerzo y que tú eres emprendedor de ti mismo y que tú tienes que... El arquitecto de su propio destino. Y que el destino está forjado por tus puños. Pues no es cierto, compadre. O sea, y eso te lleva a patologías muy serias, ansiedad, depresión, Sobre todo cuando hay muchos factores en contra. Claro, porque no es cierto. Quien tiene un montón de factores en contra, que a lo mejor le echa muchas ganas y trabaja mucho y no ve resultados, se frustra y eso causa cuestiones emocionales tremendas, irreversibles. Y lo juzgamos. Por supuesto. Y entonces empiezas a dividir a la sociedad entre ganadores y perdedores. Es que a mí me da bien porque trabajé, entonces me lo merezco y todos los demás son unos flojos. Entonces el pobre es pobre porque se lo merece. No, compadre. No. Nadie se merece eso, ni tú tampoco te mereces lo otro. Y esa división que estás haciendo, lo único es alimentar un sistema en que se premia la acumulación, ¿no? Porque el que tiene más tiene posibilidades de tener más. Entonces ahí es cuando entra pues, de la parte más individual, donde te tienes que saber, o sea, que no eres tú, compadre. O sea, que llegaron más cosas para que tú pudieras hacer eso. Y de la parte política es cuando por eso yo le apuesto a un Estado fuerte, social, que le entre de verdad una reforma fiscal, que los que tienen más paguen más. Ahorita se está dando un consenso internacional de que el 15% ya de tajo a todas las corporaciones. No puede ser que haya empresas completas, o sea, que todo el mundo sabemos cuáles son, sí. que pues estén en Noruega y no pagan un peso, pagan menos impuestos que tú y yo. De acuerdo. Entonces, incluso la luz, ya ves que pagan menos y bueno, mil cosas que hay que reformar.
Martín, hay, como siempre, muy poco tiempo y mucho de qué platicar, pero me encantaría nada más que me dijeras rápidamente el panorama político que viven hoy Movimiento Ciudadano y los demás partidos, con lo que viene en 2022 con la elección a gobernador y 39 alcaldías. ¿Cuál es el reto principal y qué es lo que pretenden lograr en este, que es el primer proceso electoral que te va a tocar como dirigente? ¿Cuáles son tus retos? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Y con qué te sentirías conforme para seguir en un momento dado adelante construyendo en el partido? Porque entiendo que lo estás agarrando prácticamente al inicio del proceso. Empieza en prácticamente 40 días. ¿Cuál sería, no? Incluso menos, ya 30 y tantos días. Pero, ¿cuál es qué es lo que va a hacer, pues? ¿Qué es lo que nos va a ofrecer Movimiento Ciudadano en 2022? Le tiro a ganar todo. No, yo no voy a estar conforme hasta que el Estado no sea gobernado por alguien que emane las filas del Movimiento Ciudadano. No voy a estar conforme hasta que Durango no se pinte de naranja. Yo estoy convencido de que cuando nos pintemos de naranja, cuando Movimiento Ciudadano gobierne este Estado, va a haber un cambio radical. Entonces, hasta ese momento no va a estar conforme. Okay. Ahora, siendo realista, pues tenemos que construir muchísimo. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Un equipo. Un equipo que se vea realmente un trabajo colectivo, que le cambiemos el rostro de la política de Durango, que se vea que hay una forma distinta de imaginar y hacer política, ¿no? Eso es el objetivo primario. Okay. Necesitamos votos, muchos votos, necesitamos buenos gobiernos, necesitamos muchos regidores, presidentes municipales, presidentes municipales, y necesitamos excelentes candidatas y candidatos a todos, y obviamente necesitamos un gobernador o una gobernadora. Obviamente, insisto, si algo no tengo yo, o sea, no creo en los sueños y cosas, no, o sea, yo soy realista y sé dónde estoy parado y la circunstancia histórica que me toca vivir. Y qué bueno que no vamos aliados con absolutamente nadie. Van solos, es un hecho. Vamos solos, vamos a crear identidad, vamos a crear emoción, o a incentivar, a detonar emociones, y vamos por todo, ¿no? O sea, no te puedo decir aquí, oye, no, pues me conformo con 2 presidencias, 5 regidores. No, vamos con todo. Ahora, que es un camino, sí. Y pues el camino se hace al andar. De acuerdo. Pues mira, hay, como te decía, muchos temas de qué hablar. Me gustaría, ojalá puedas, si quieras, volver a platicar aquí con nosotros. Claro, con otro episodio sí. Igual de interesante. Te agradezco mucho, de verdad, te agradezco mucho el que hayas participado, que hayas decidido venir hoy, que nos hayas hecho un espacio en tu agenda, que nos transmitas eso que no conocíamos de Martín Vivanco, que nos transmitas lo que quieres hacer en Movimiento Ciudadano. Te deseo mucha suerte y te agradezco de verdad mucho. Gracias, que hayas estado aquí conmigo. No, en serio, agradecido soy yo. Qué bueno, ojalá la hayas pasado bien. Yo la pasé muy bien. Hoy ha sido mezcal. A la próxima te prometo que no le saco, porque te había invitado y dijimos mezcal, y yo hoy como que dije, no, es la primera vez que va a estar aquí, no quiero desentonar, pero te prometo que la próxima sí nos aventamos unos mezcales con unas naranjas. Es que aparte el podcast da mucha libertad, entonces me encantan los podcasts. Perfecto, excelente. Y pues gracias también a todos, a toda la gente que nos vio, que nos está escuchando por las plataformas de Ángulo Informativo. Recuerden que estaremos también por Spotify, por YouTube, y que estaremos compartiendo con ustedes algunos clips sobre esta plática tan interesante que tuvimos con el dirigente estatal, el coordinador de Movimiento Ciudadano aquí en Durango. Martín, gracias. Gracias también a toda la gente. Nos vemos aquí la próxima semana. Los esperamos el próximo martes aquí a las 7 de la tarde por Ángulo Informativo en la Galería del Yocondo.